Bien, aprovecho que tengo el mate, continuamos. Porque voy a acomodar un segundo la cámara. Ahí creo que va a estar mucho mejor. Bien, esta segunda parte que tiene que ver con la antesala de lo que vamos a plantear con la performance y de lo que va a ser posteriormente esta pedagogía corporante que di nombrar así, pero sobre todo también la idea de investigación performática o de performance. Esta es una gran discusión, charlaremos en el otro video sobre la idea de performatividad, si es performance o no, esto viene después. Por lo pronto ahora el contexto, digamos, en qué problema estamos o cuál es el diagnóstico de época, podríamos decir. Y lo primero que en estos años yo lo que vengo trabajando, algo que por ahí quizás no dije al principio, yo soy docente de filosofía, entre otras artes, que fui coleccionando durante estos años, una maestría en estéticas contemporáneas y una especialización en epistemologías del sur, demás y demás, pero también mucho recorrido o tratar de ir pensando colectivamente en cada encuentro, ¿no? Y del diagnóstico más o menos que epocal en el cual venimos, yo a eso lo he llamado la biopolítica estética. Biopolítica es un término que empezó a utilizar, o entre comillas, empezó a popularizar un poco más los estudios de Michel Foucault. Después daremos cuenta de que varios otros autores han tomado esa línea de investigación y la han seguido. A mí lo que me interesa es remarcar esta condición estética fundamentalmente, porque acá la estética no va a tener que ver con una disciplina filosófica, sino puesta pues, ahí en juego se podría traducir como una biopolítica de las sensibilidades, o lo que podría ser una especie de colonialidad de las sensibilidades, ¿no? En lo que podríamos llegar a llamar el sistema capitalístico, que es un término guattarí, necroliberal, patriarcal y capacitista, sexista y clasista, son todas categorías que van abriendo una amplitud de formas de intervención del sistema, de los diversos sistemas mutantes que van plegando las formas de dominación, las formas de jerarquización y demás. Hay un punto clave que tiene que ver con que estos dispositivos que se pliegan, la biopolítica estética, me gustaría plantearla como con diversos dispositivos, ¿no? Pensando el dispositivo como algo que, para decirlo de manera muy simple, es algo que hace funcionar permanentemente algo. A mí me gusta decirle prótesis existenciales, ya veremos esa idea, pero hay algo que esto lo plantea Paul Pelbart, un filósofo amigo de Leciano, de Brasil. Peter Pelbart plantea esta idea de que hay una especie de, en la biopolítica contemporánea, un debilitamiento de la vida, ¿no? Como una despotenciación, pero a su vez en esa anestesia permanente de los sistemas, sea desde la alimentación, desde las percepciones, de la forma de vincularnos, etcétera, etcétera, lo que hay es una incitación permanente a desear, ¿no? Estoy en este momento escribiendo un artículo donde la biopolítica estética la estoy definiendo particularmente como el deseo de desear el deseo, ¿no? Y también eso implica una de las formas en que la biopolítica estética produce, en la fractura que a partir de puntualmente desde principios de la década del 70 aproximadamente, mutó el capitalismo e interviene, y esto es parte de la idea de biopolítica estética, interviene molecularmente en nuestras formas constitutivas desde nuestra corporalidad, es interviniendo en nuestras moléculas, interviniendo nuestro ADN, interviniendo también, y por tanto, nuestra alma o nuestro alma. Que esto es algo que se va a marcar muy fuertemente a partir de los dichos de Margaret Thatcher, que no es solamente una cuestión económica, sino que vamos por el alma. Y que Franco Bifo, en un libro que da la casualidad que lo tengo, no da la casualidad, pero sí que lo tengo, acá, que se llama El trabajo del alma. Este es un gran libro de Franco Bifo, no tan citado, porque habitualmente no se citan todos los libros, pero ese libro es muy interesante para trabajar cómo se captura el alma, y algo a lo que Deleuze en su momento decía, ¿no? No se trata tanto del cuerpo, vamos a tener que ir a... no se trata de salvar el alma, dice, hay que ir a conquistar esa condición vibrátil, sensible y sobre todo combativa, dice, del alma. Otras cuestiones, derivas. A mí lo que me interesa, para no irme muy lejos con esto, es que estos dispositivos de sensibilidad
Que bueno, un poco Bifo lo había mencionado, Luis lo había mencionado a partir de Bifo, esta idea de concatenación, ¿no? Que tiene que ver con lo vibrátil. También Bifo dice conexión, ¿no? Hay una conexión de la vibración, de la sensibilidad que se da en lo viviente, yo voy a llamar viviente esto en breve, y a contrapelo hay una captura permanente de una conjunción o sintética o sintáctica, por decirlo así, sintética digo por cómo son las cosas sintéticas de plástico, donde el aceleramiento hace que, el aceleramiento de las relaciones hace que no podamos profundizar en esta especie de experiencia sensible, amplia, compleja, casi diría de la opacidad, que implica una, ¿cómo decirlo? Una experiencia estética, ¿no? Que esto en parte es lo que plantearía como estética Bifo. Él dice en algún sentido que ese planteo tiene que ver con cómo dice, creación sensible de mundo, ¿no? La estética como creación sensible de mundo, y que los dispositivos varios, esa madeja resonante o prótesis existenciales, que calman, que seducen, que adormecen a su vez, pero que también incitan y empoderan, ¿no? Es decir, vamos a decirlo de esta manera, lo que hace permanentemente la biopolítica estética es producir sensibilidades, produce sensibilidades, obviamente con un fin específico que es la producción de capital. Por eso los dispositivos, yo no los simplemente los voy a mencionar en alguna otra exposición, en alguna charla, quien les guste me avisa, les mando material. Yo por lo pronto enumero 5, que es el fármaco por no poder, que es esto de Paul Preciado, el dispositivo del espectáculo, que a mí me lo enseñó Tikkun, un colectivo de pensadores franceses, el dispositivo de la competencia, que es parte del sistema capitalista, el dispositivo del capital, que lo que hace es generar capitales en nuestro cuerpo y generar esta idea de capital cultural, de capital erótico, etcétera, etcétera. Y sobre todo el dispositivo del necropoder, ¿no? El ejercicio permanente de lo que, por supuesto, Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, como esta crueldad permanente en que el sistema nos lleva a que los vínculos sean siempre cosificantes, ¿no? Adormecidos y utilitarios, se podría decir. Ahora, toda esta producción, y ahí voy con algo muy concreto, implica la O del cuerpo. O sea, yo llamo cuerpo con O y cuerpo con X para hacer una distinción de cómo son organizadas las sensibilidades. En la idea, cómo colonial, capitalística y patriarcalmente es organizado un cuerpo en sus sensibilidades, pensando que un cuerpo es una composición fluctuante de sensibilidades, bajo esa idea muy simple del cuerpo, hay un montón de dispositivos que intervienen, que recién mencioné, que organizan nuestra sensibilidad, es decir, nuestra percepción, nuestra manera de vincularnos, nuestra manera de movernos, nuestra manera de sentir, nuestra manera de mirar, todo, la manera de escribir, de escuchar, etc. Esto que además Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, un maravilloso libro, dice, lo primero que creó, la primera máquina que crea el capitalismo es el cuerpo, ¿no? Habría que ir a hacer todo un estudio sobre eso, si quieren un día lo hacemos, pero esta forma hombre de la cual habla Deleuze, Foucault, Nietzsche, esta forma hombre de la cual hablan, digo hombre adrede, es la forma que regula la O del cuerpo y que por tanto tiene una serie de características que voy a nombrar muy rápidamente. ¿Qué es lo que organiza esta forma hombre? Es decir, esta forma de percepción política de las corporalidades, que es una percepción orgánica, molar, que establece grupalidad, es decir, clasificaciones, y además que es súper identitaria, ¿no? Genera identidades fuertes, identidades de verdad, ¿no? De verdad se entiende, ¿no? Con verdad con mayúscula, etcétera, algo que a esta altura sería muy irrisorio decirlo, pero que es necesario marcarlo porque todavía siguen presentes. Yo marqué una lista muy rápida, que la voy a leer, es, los cuerpos se ordenan, ¿no? De esta manera, bajo la categoría de lo humano, la especie, lo blanco, lo civilizado, lo propietario, lo cristiano, lo letrado, lo racional, lo disciplinado, lo capacitado, lo normalizado, lo bello, lo flaco, ¿no? Digo, eso se entiende todo el campo de la estética. Esta forma hombre bajo todas estas categorías que son, como dijimos recién, orgánicamente aceptadas, privilegiadas, determinadas, que molarmente constituyen un bloque que se interrelaciona y que es muy difícil fragmentar. Por eso vamos a ver que performar también es intervenir, fragmentar esa organización.
producen una identidad estable, una identidad concreta, una identidad que se vuelve, como dice Foucault muchas veces, dice la norma es invisible, ¿no? La norma no se dice, está dicha implícitamente. Entonces es ahí donde está la trampa del poder, ¿no? Y lo loco es que el poder está explícito, el poder lo dice todo el tiempo, ¿no? Esto se colabora, se constituye dentro del orden de la biopolítica, incluso histórica, la biopolítica del siglo XIX, en una consolidación de la idea de ciudadano, de la idea de población, es decir, de población-nación, o sea, como la nacionalidad, y sobre todo la idea estatal, ¿no? Entonces, Estado, nación y ciudadano constituyen una tríada política que sostiene todas estas categorías para la organización de los modos, de las sensibilidades, de las maneras de ser, de las identidades, etcétera, etcétera. No sé si queda claro, por supuesto que esto habría que ampliarlo muchísimo, pero que en definitiva quiero dejar como la idea del cuerpo cono es un cuerpo organizado bajo esas categorías y que está permanentemente incitada por el deseo en nuestra contemporaneidad e intervenida químicamente en nuestro cuerpo, intervenido químicamente desde lo que comemos, desde la ropa que nos ponemos, desde los perfumes, desde los productos de higiene, desde los productos de limpieza, bueno, miles de cosas para hablar sobre eso. Imagínense que yo todo esto que estoy comentando ahora en 20 minutos es todo un año de trabajo, ¿no? Es todo un año que nosotros trabajamos en la materia que se llama antropología de los cuerpos, les cuerpes, antropología de les cuerpes, en el Instituto de Profesor de Arte y en el Instituto de Formación Docente 84 de Educación Física, ¿no? Todo un año para trabajar esta idea política de organización de los cuerpos. Termino esta parte entonces presentando el problema. El problema de estos cuerpos organizados es que en principio este modo capitalístico, patriarcal, colonial, clasista, sexista, que va entreverándose en lo que llamamos biopolítica estética, es y principal y fundamentalmente una colonización de la percepción. Esto es importante decirlo porque esto es lo que Diana Taylor, una gran teórica de los estudios de performance, que mencionaremos en breve, llama percepticidio, ¿no? Hubo un percepticidio, o sea, se han asesinado, tanto como se habla de epistemicidio, ¿no? Formas de conocimiento, en nuestra percepción se ha asesinado, vamos a decirlo así, hubo un genocidio perceptivo que es importante destacarlo porque lo que ha generado es una ruptura y una absolutización de la manera de percibir. Y esto es algo que yo encuentro, y esto lo quiero comentar, que tiene que ver con cómo la fenomenología interviene como método de investigación. Muchas veces es interpretada desde esta percepción, ¿no? Como una de las grandes críticas a la fenomenología, pienso desde Guattari, desde Deleuze, desde Derrida en algunos aspectos, pero sobre todo como composición de una percepción que es de antemano, casi diría impersonal, ¿no? Como que no estaría situada, sino que es una que así percibe la humanidad, dice, ¿no? Así percibe el hombre, dice. Entonces voy a decir, bueno, eso es muy fuerte para pensarlo, pero que a mí me interesa pensar esa percepción, como lo pensaba incluso en Riverson, ¿no? En Riverson decía algo maravilloso en Materia y Memoria, un texto de 1895, si mal no recuerdo, 1895, Materia y Memoria, decía en la página 61 de la edición de Cactus, esto lo estoy citando de memoria, perdón, dice que toda percepción es una pregunta. Entonces cada vez que percibimos algo, algo nos pregunta eso. Ahora, si nosotros entendemos que eso lo recibimos y que nosotros somos seres de percepción en el sentido que percibimos de esa manera, no estamos como anulando la posibilidad de la experienciación de la que habíamos hablado al principio. Esto habría que explicar muchísimo más. Ahora, lo concreto de esto es que yo quisiera revalorizar esta idea de opacidad de la percepción. O sea, cuando percibimos políticamente, no en el sentido de la organización colonial, capitalista, patriarcal, nuestra percepción es confusa, ¿no? No es una emoción como quiere ahora las educaciones de la emocionalidad que quieren identificar emociones. Bueno, sería para una larga discusión eso. Simplemente decir, la percepción es opacidad, y esto es un término de un queridísimo filósofo antillano, Edward Glissant, que para mí trae esta idea de opacidad, como también Deleuze la plantea desde el barroco, y él dice, leyendo a Leibniz, dice Deleuze, tenemos necesidad de un cuerpo. Dice, esto es maravilloso, habría que explicar mucho, pero dice, nosotros no es que
porque tenemos un cuerpo es que somos oscuros, que sería el planteo del cristianismo, sino dice que porque somos oscuros necesitamos un cuerpo. Esa variación, ese cambio me parece fabuloso. Esto es algo que plantea Deleuze en un texto de 1986 que se llama El pliegue Leibniz y el barroco. Fabuloso texto para eso. Y también quisiera revalorizar dentro de esta idea de opacidad el concepto de oscuridad que plantea Gloria Anzaldúa en este maravilloso texto se llama Borderlands, del cual voy a hablar también en breve. La frontera o la nueva mestiza. También hay algo de la opacidad en la idea de Cheje de Silvia Rivera Cusicanqui, que también podríamos entrarle a eso. Bueno, yo creo que me voy a terminar extendiendo un poquito, pero ¿cuál es la diferencia entonces con esta idea de opacidad de la percepción? Que esta idea de opacidad nos lleva a no poder ver de manera totalizante, no percibimos de manera total. Esto ya es un buen planteo, ¿no? Algo que Luis, que Fran ya vienen trabajando, que Orne también, o sea, ya lo venimos diciendo permanentemente. Por eso cuando Heidegger, hay una frase típica de Heidegger que es el ser en el mundo, dice, ¿no? El ser en el mundo. Glissant dice, no, eso de ser con el mundo no. Esto lo dice Glissant en un libro que se llama Filosofía de la Relación. O sea, acá se trata de ser con el mundo, ¿no? Y entiendo que Heidegger va a decir algo similar después, pero que a mí lo que me interesa es ese con, porque ese con implica para Glissant un pensamiento archipiélago, un pensamiento de la opacidad, de la frontera que está siempre en los límites y no viendo del todo, pero sí vinculándose. Por eso la gran propuesta es que los cuerpos con O son cuerpos que son producidos y los cuerpos con X, cuerpos producidos significa hay que poner el cuerpo hay que ponerlo, como si fuera un objeto que hay que ponerlo en escena, que hay que ponerlo en el aula, que hay que ponerlo, ¿no? Bueno, no se trata de poner el cuerpo, sino se trata de hacerse un cuerpo, para cada situación, para cada relación. Esto es como si fuera la frase clave. Están los cuerpos que son producidos y que se ponen, y están la idea de hacerse un cuerpo todo el tiempo. Esto es algo que yo conversé mucho y que desarrollé en la tesis de maestría, a partir de las prácticas artísticas, con una directora que para mí es fabulosa y que la han leído, que es Marie Bardet. Marie, justo ustedes creo que leyeron este texto. Marie escribe el epílogo y es quien organiza esta colección el título es La pequeña biblioteca sensible. Y Marie Bardet, con Marie hemos charlado mucho esta idea de hacerse un cuerpo, que ella lo tomó y lo pudimos entrevistar y lo pudimos conversar con Sueli Rolnik, ¿no? Entonces, todo ese conjunto está vinculado a esto. Me voy a extender 5 minutos más para explicar, disculpen que quise hacer 20, pero no pude. ¿Qué implica les cuerpes? Y por tanto la idea clave de lo corporante, como yo lo llamo, ¿no? Digo lo corporante porque lo corporante es un término que se diferencia del cuerpo, de la corporalidad y de la corporeidad, como lo plantea la fenomenología, ¿no? Y por supuesto también no es un cuerpo interpretable para la hermenéutica. Es un cuerpo, lo corporante no es un cuerpo en sí mismo, lo corporante es una tensión fluctuante permanente, es algo muy similar a lo que Deleuze llama el cuerpo sin órganos, esa latencia, eso que podríamos decir, a mí me gusta llamarlo lo viviente, ¿no? Y que Daniel García, en este texto que se llama Rara Avis, que si quieren se los comparto, que es una teoría queer impolítica, la llama así, que es una teoría de las monstruosidades. Por eso a mí me gusta hablar de teratopolítica, ¿no? Es decir, una de las líneas, o sea, para pensar lo corporante habría dos ideas. La teratopolítica por un lado, que sería esta idea de la monstruosidad como una potencia afirmativa de la diferenciación o de las mutaciones, vamos a decirlo así, a mí me gusta decirlo como una pragmática no metafórica de lo nebular, que es otro de los términos que a mí me enseñó Deleuze y Guattari, pero que también lo vi, lo compartí y me amigué con esa idea que me lo mostró en carne una querida amiga que se llama Susie Shock y que me lo mostró de manera muy patente en muchas ocasiones, pero que porta toda esta idea anterior de la que veníamos hablando, que es la opacidad, que es lo que Sueli Rolnik llama el cuerpo vibrátil, ¿no? A mí me gusta decirlo con Chela Sandoval, la idea de, como Bell Hooks también, o sea, esta idea de cómo volverse inapropiable también. Todo eso implica lo corporante.
y cómo en algún sentido es un ejercicio permanente de monstruarse, de monstruificarse, y esto no tiene que ver con una especie, esto sí es súper importante, no tiene que ver con una cuestión de coquetería o de, vamos a llamarlo así, de me disfrazo para parecer. Tiene que ver con una necesidad. Hay una necesidad profunda, vital. Se nos juega la vida en esta práctica. Lo corporante es algo que a nosotros nos da vida. Por eso lo llamo lo corporante en ese sentido. Desde dentro de la teratopolítica, la idea de lo viviente, ¿no? Lo viviente es eso latente, lo viviente es eso que todavía no está organizado como vida o como especie, así como lo ha planteado la biopolítica en el siglo XIX y como la biopolítica estética hoy lo plantea como un cuerpo capital, un cuerpo organizado de manera competitiva, etcétera, etcétera. Por eso creo que es un contracuerpo, ¿no? Finalmente, y quisiera terminar con estos puntos así rápido, disculpen la velocidad, podrán, imagino que al estar grabado, volver. También entiendo que esto, si lo hubiésemos conversado en 2 horas, hubiese estado mucho más interesante la conversa ida y vuelta con todo esto, ¿no? Pero Cuerpo con X, dijimos, tiene una línea política de monstrificación permanente, de intervenir y de habitar la opacidad, lo vibrátil, la sensibilidad que desajusta estas formas de organización de esto que decíamos como si fueran las prótesis existenciales, ¿no? Prótesis existencial es un término de Tikkun que es aquello que dice que todo aquello que tenemos que hace que sigamos viviendo, ¿no? El celular, la cámara, bueno, nada, los seguros médicos, etcétera, etcétera, otras prótesis existenciales. Pero una cosa es la teratopolítica, y tendría que ampliar muchísimo para decir cómo históricamente eso se da. Y para mí, Cuerpes con X, la X, que es el entrecruzamiento, que es lo que Gloria Saldúa llamó la encrucijada, ¿no? Ese entrecruzamiento de heterogeneidades, así me interesa, porque Deleuze lo llama así, yo lo llamo el proceso de heterogénesis autopoética. Insisto, esta idea de heterogénesis autopoética es un término que vengo elaborando desde el 2012 en la cátedra de Antropología de los Cuerpos, y venimos año a año trabajando con los grupos esta idea, y que por supuesto en la interacción, en las intervenciones ha ido mutando, ha ido cambiando, y esto fue lo maravilloso, porque por eso también hacemos investigación autoetnográfica y autobiográfica en cada vez que nos intervenimos con estos conceptos. Para resumir esta idea, ¿qué sería el proceso de heterogénesis autopoética? Heterogénesis es una especie, lo voy a decir de manera casi literal, es una gestación permanente en el vínculo con lo heterogéneo. Y esto sí es muy importante porque lo plural, esta idea de estas ontologías relacionales, de flujos, esta idea de que cambia la ontología a nivel postcualitativo, esta ontología plural de flujos, que es inmanente, que no hay trascendencias, que no hay algo afuera y que está todo en conexión y fluctuándose, entonces requiere para poder situarse un proceso mínimo de composición de heterogéneo, es decir, de lo diverso, y que a eso quizás autores como, no sé, pienso Arturo Escobar y Marisol de la Cadena y demás, todos quienes se dedican a las ontologías relacionales, van a hablar de pluriverso, ¿no? Pero ese pluriverso no sería una especie coqueta, vamos a decirlo así, como si fuera, no, porque todo vale, o quizás tal vez, como la idea de diversidad o de multiculturalismo de los 90 y demás. O sea, no estamos hablando de esa diversidad totalmente despolitizada, sino que esa diversidad está permanentemente intervenida por predaciones. Esto sí me lo enseñó, no sé si tengo el libro a mano, sí, lo tengo a mano. Uno de los libros de este antropólogo maravilloso, Eduardo Viveiros de Castro, donde él, a partir de la composición de 2 términos, que esto no tenía pensado, pero bueno, del perspectivismo amerindio, que son sus estudios en la Amazonia con comunidades indígenas, y la idea de multinaturalismo, son 2 conceptos que él inventa adrede, ¿no? Dice, yo lo invento esto para poder decir otra cosa. Están interviniendo en las lógicas de cómo distintas especies se van predando, dice, ¿no? Y me parece que esta idea de pluriversalidad no es simplemente una especie de convivencia consensual despolitizada, sino que hay también una permanente interacción de peligros y predaciones que hay que tener en cuenta para no hablar de un pluriversalismo totalmente, llamémosle casi neoliberal, ¿no? Bueno, para terminar esta idea, y diría muchísimas cosas más, la idea de heterogénesis autopoética, la heterogénesis es esa composición de heterogéneos, y la autopoiesis es un término de
Francisco Varela y Humberto Maturana, que a principios de los 70 definieron la vida, ¿sí? Y no es menor. Tengo el librito este. Bueno, hay varios. Este es uno, pero habría que ir a buscar algunos más. Bueno, en fin, no sé si los... A ver, yo creo que sí, acá lo tengo. De máquinas y seres vivos. Este es un clásico para pensar esta idea de autopoiesis, de la que habría que decir mucho. Donna Haraway habla de simpoiesis, haciendo como una reconversión de este concepto. En fin, sí, el proceso de heterogénesis autopoiética es la idea de un cuerpo, resumo, en un proceso permanente de conexión con heterogéneos que se está permanentemente dando a sí mismo una cierta consistencia momentánea para poder sostener la vida. Eso implica una práctica de lo que Gilbert Simondon, un filósofo y físico francés, llama individuación. Toda una tesis para eso y habría que hablar de muchísimas cosas. Cierro este video acá y retomo en el otro para puntualizar estas notas que había hablado sobre performance, que son varias.